la reunión, entonces para que después la puedan ver como referencia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a abrir un nuevo proyecto. Espero todos tengan Proteus, lo sepan manejar. No, realmente no es complicado. Tiene un par de detalles que tal vez durante el uso de hoy lo van a poder apreciar para que lo puedan instalar sin ninguna complicación. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Seleccionamos simplemente la carpeta donde queremos grabar el proyecto. Y en este caso es esta carpeta, y el nombre que le vamos a dar entonces es Octopus. Octopus 25.3. Vamos a adicionalmente a mencionar por ejemplo una versión del archivo. Y listo. Entonces aquí también podemos trabajar con un transformador, pero por facilidad vamos a utilizar simplemente una fuente. Entonces vamos a irnos aquí a modo de componentes, utilizando esta herramienta, esta opción en el menú, el modo de componentes, y vamos a colocar acá en la P clic para que se despliegue el menú de seleccionar dispositivos. Entonces podríamos hacerlo incluso con la fuente del laboratorio. De hecho lo vamos a hacer así también. Aquí ustedes ven el componente de fuente que tenemos acá. Design es la fuente que podemos utilizar, pero como les decía, también hay un menú aquí, donde dice Virtual Instrument Mode, en donde podríamos utilizar un generador de señales. El generador de señales lo pueden ver ustedes acá. Vamos a ver acá la pantalla un poco. La forma de navegar en Proteus por el diseño es este recuadro verde que aparece en la esquina, y no son ventanas o barras deslizantes sobre ventanas. Esta es una de las primeras, digamos, complicaciones que tenemos cuando no conocemos la aplicación, que tratamos de movernos buscando barras deslizantes y no podemos hacerlo. Entonces es con este recuadro, según el zoom que le demos, lo que estoy viendo en la pantalla es el recuadro verde allí, que correspondería en este caso a nuestro generador de señales. Para poder ver lo que tiene el generador de señales, entonces es necesario correr la simulación, pero en este caso hay forma de correrla continuamente. Acá botón abajo inferior izquierda o pausada. Acá simplemente vamos a darle pausar para que se despliegue el menú al cual tenemos acceso del generador. Ese menú contiene dos ítems asociados, estos dos de la izquierda asociados a la frecuencia. Acá está el rango de frecuencia del generador y acá está, digamos, el valor de esa frecuencia. Entonces, dentro de un rango, por ejemplo, de 1 que está acá sería un Hz, entonces tendríamos frecuencias entre 0 y 12 Hz. En el caso de 10, entonces serían entre 0 y 120 y así sucesivamente. Ya aquí está el rango de los kilohertz y estos dos botones controlan ese rango de frecuencia. Y en el rango de amplitud tenemos algo similar, tenemos el rango de milivoltios, el rango de voltios. No es una señal muy grande. Como pueden ver acá, si vamos en el rango de voltios, y ponemos seleccionado el cursor en 1, entonces nos daría como valor pico a pico, que es lo que nos indica acá, un valor entre 0 y 12 voltios pico a pico, o sea, 6 voltios pico. No es muy grande la señal que tenemos. Ese es un inconveniente para nuestro caso. Y la forma de onda se puede seleccionar haciendo clic
reiteradamente en este botón. Tenemos una onda cuadrada, una onda rampa, una onda triangular, una onda seno, y este segundo botón nos indica si la forma de onda tiene nivel DC o no, o sea, cuando es unipolar es simplemente entre 0 y el voltaje pico, y cuando es bipolar es alterna. Esos son los controles del generador. Por lo pronto lo vamos a dejar por aquí ubicado. Voy a detener la simulación para poder moverlo. Hago clic y cuando está todo en rojo lo puedo mover, y voy a irme nuevamente a mi menú de componentes, y lo que tengo acá elegido para la onda seno, voy a usar este porque me da un voltaje más alto. Recuerden que aquí lo que estoy modelando es el transformador, ¿no? Entonces, si nosotros mirábamos ayer, si abrimos nuestro MATLAB por aquí, vamos a ver el archivo que tenemos acá, aquí para que ustedes lo vean mejor. Entonces, ayer estábamos simulando en el Spice transformador para un transformador de 12 voltios, entonces el pico de voltaje es 16.971, entonces ese valor justamente es el que iríamos a colocar en propiedades acá de la onda seno. Si hacemos clic derecho y damos Edit Properties, entonces vemos las opciones que son parecidas a las de Spice o compatibles con las de Spice. El nivel de DC sería 0, la amplitud sería justamente la amplitud pico, 16.791 para un voltaje de 12 voltios. La frecuencia sería 60 Hz, que es lo que proviene de la red. Los demás parámetros no necesitamos definir porque jamás tenemos el valor perfecto. Es importante grabar con frecuencia aquí con el botón de grabación para que no se pierda el trabajo, dado que algunas versiones de Proteus suelen cerrarse espontáneamente sin aviso en Windows y se puede perder el trabajo. Esta es una aplicación Windows, efectivamente, entonces la van a correr en otra plataforma, deberían correrla con máquina virtual, pero es una aplicación que consume muchos recursos, entonces conviene correrla nativamente dentro de lo posible, sobre todo la memoria RAM es bastante usada. Bien, vamos a agregar otros componentes que vamos a utilizar aquí. Podemos hacerlos todos de una vez, sino uno a uno. Entonces el pot HG es un elemento que simula un potenciómetro, se llama de alta granularidad porque tiene 10 pasos. Hay otro pot solito, vamos a buscar acá, que solo tiene este que tenemos acá. Este solo tiene 10 pasos, entonces pues normalmente conviene utilizar el HG, el de 100 pasos. Y aún así 100 pasos a veces suele ser insuficiente para las aplicaciones que requieren mucha resolución. Entonces, a tener en cuenta eso. Necesitamos también los componentes discretos de resistencia. El símbolo de resistencia aquí es el símbolo, no es un símbolo IEEE, entonces va a salir no como la vemos en los circuitos normalmente, sino de esta manera. Y podríamos, por ejemplo, para hacer nuestras pruebas, lo que estábamos haciendo ayer, podríamos tomar un LED. Vamos a colocar varias cosas. Vamos a colocar un LED. Acá hay un LED que es animado. Pues hay algunas referencias comerciales, pero también hay un LED que es animado. Estos que se llaman activos. Estos, por ejemplo, podríamos colocar un LED rojo para colocarlo en mi lista de dispositivos de este diseño. Solo hago doble clic. Podemos buscar el LED green. Podríamos colocar un LED blue también. Ya 3 LED.
Vamos a colocar el diodo 1N4148, por referencia directamente lo buscamos. Y vemos que tenemos varias versiones de este dispositivo. Cuando las colocamos acá, vemos que algunos aparentemente no tienen modelo de simulación detallado, como por ejemplo si escogemos este. Pero si escogemos este, acá nos sale que tenemos el modelo Spice. Podemos escoger ese, o cualquiera de las otras versiones que tenga un modelo Spice. Podemos hablar de un 1N4004. Igual tenemos modelo Spice. Vamos a colocarlo acá. Vamos a de Schottky 1N58. Buscarlo por nombre. Entonces acá vemos Dios Schottky. Podemos limitar la lista que nos presenta para que solo nos aparezcan Dios Schottky. Específicamente acá vemos, por ejemplo, es de muy poquita corriente, 15 miliamperios. No aparece el símbolo precisamente, pero aparece el modelo. O sea, no aparece el símbolo normal de Dios Schottky para este dispositivo. Este es de 15 voltios en amperio. Vamos a ver, por ejemplo, en 40 voltios. Este es de montaje superficial. Acá aparece el empaquetado, o cómo se vería para la parte del impreso, dado que Proteus pues permite hacer impresos también. No es el mejor, pero digamos que con la integración con el esquemático del impreso pues es de una gran ayuda que dispongamos de esas dos funciones en el mismo programa. Y vamos a escoger este periodo, que es el símbolo que queremos. No sé por qué no han actualizado el símbolo. Aquí hay algunos elementos que sí tienen el signo de Schottky. Bueno, este símbolo de género, o sea que digamos se usa en ambos sentidos. Pero bueno, vamos a dejar estos elementos. Noten que al colocar estos elementos, pues obviamente no aparecen todavía en el diseño, pero aparecen en una lista. Tenemos acá a la izquierda. Entonces vamos a tratar de hacer nuestro octopus. Por ejemplo, tenemos acá una resistencia. Esta resistencia habíamos dicho que la íbamos a dejar de un K. Podemos hacer doble clic directamente en el nombre del componente. Este es un mensaje de error que sale en mi versión de Proteus. No tiene por qué salir de ustedes, es temporal. O también podríamos con clic derecho el properties y nos sale acá nuevamente el valor para poderlo editar dentro de un contexto que permite editar más parámetros. Y vamos a colocar nuestro potenciómetro. En este caso lo voy a colocar aquí. Lo vamos a unir con el transformador. Recuerden que aquí vamos a colocar también un diodo, de paso un diodo 4148, es el que nos permitiría obtener barridos de un solo sentido. Este no está en el octopus que normalmente se encuentra en internet, porque normalmente no se usa así con esa función, pero en nuestro caso va a ser una ventaja adicional. Y vamos a colocar el famoso jumper que me estaban preguntando. Es básicamente esto. Este jumper. Entonces, este jumper va aquí en paralelo con este diodo, porque el propósito es
La parte de conexionado, pues es muy sencillo porque cuando el lápiz se pone verde, significa que ustedes haciendo clic pueden empezar a hacer un conector, y cuando se pone rojo acá indica que pueden hacer un empalme con ese alambre de conector previamente existente. Entonces, cuando ustedes hacen acá clic en más o clic en menos, lo que están haciendo es conectar o desconectar el jumper. En nuestro caso inicialmente va en corto, o sea que el diodo está cortocircuitado, no lo vamos a necesitar. Y teníamos otra resistencia, necesitamos colocar acá, pero esta resistencia debe ir en forma vertical. Entonces noten que aquí hay unos comandos de flechas para simetría, para girar el ciertos grados. En este caso nos interesa que quede de forma vertical, entonces antes de colocarlo lo colocamos acá de manera vertical, y este es el componente que nos va a dar el voltaje junto con el potenciómetro ajustable según pues la versión que tenemos también disponible en internet de lo que es el ajuste de voltaje en el octopus. Acá tomaríamos el voltaje para el componente, acá tomaríamos ya el DUT como tal, y para ello obviamente necesitamos nuevamente un osciloscopio. La salida del octopus es apreciable en un osciloscopio, entonces aquí vemos los elementos que tenemos. Vamos a colocar nuestro osciloscopio por aquí y vamos a colocarle unos nodos para no hacer unos conexionados tan largos. Es mejor manejar nombres de nodos. Entonces voy a irme aquí al terminal, a la función, al modo de terminales, y dentro de los terminales tengo varios tipos de conectores. Para no complicarme, voy a irme por el genérico, que es este. Voy a colocar en todos los canales, aunque realmente solo voy a usar dos. Cuando me equivoco, por ejemplo, pues lo puedo deshacer con control Z o con clic derecho dos veces. Me va a ahorrar lo que acabo de colocar. Clic izquierdo lo posiciona. Listo. Y le vamos a poner nombres. Entonces, para ponerle nombres, entonces le damos doble clic y le ponemos un nombre. Entonces, supongamos que esto va a ser el canal X. Uno va a colocar una X minúscula simplemente. Recuerden que este error es de mi versión, no tiene por qué salirles a ustedes. Y a este doble clic le voy a dar nombre una Y. Y voy a crear también las salidas del octopus para la misma función. Entonces, voy a generar unos terminales acá para el octopus. Noten, por ejemplo, que voy a dejar todos los terminales del octopus. Bueno, no los voy a alargar, se va a poner todos a un solo costado, pero para que quede un poquito más fácil de entender, los voy a dejar en su sitio. Entonces, por ejemplo, este necesito girarlo para que sea el terminal del voltaje. Este se va a conectar con este, entonces simplemente para ello les coloco el mismo nombre de nodo, que sería Y. De igual manera, entonces debo colocar otro para el canal X. El canal X va por acá. Entonces voy a ir aquí. Sí. Posición inicial. Este, por ejemplo, lo puedo hacer espejo en X con esta flecha para que quede en esta posición. A este le voy a dar nodo X, porque es el que voy a colocar allí del osciloscopio. Y este otro nodo va a ser la Tierra. Esta Tierra le voy a poner doble asignación, o sea, la voy a llamar E, digamos, para
indicar que es como un conector disponible, una G mayúscula, pero va a ser como todo circuito de simulación por computador debe tener un nodo de referencia que es la tierra. Entonces aquí mismo en terminales encuentro el nodo de tierra para ese. Entonces lo voy a colocar acá y lo voy a conectar. Esta es la tierra del osciloscopio realmente. Entonces recuerden que la tierra no la voy a tener acá en la fuente, sino que la voy a tener en el osciloscopio. Con esta resistencia acá voy a ver el voltaje producido por la corriente y esa corriente debe atravesar el DUT, pero el DUT todavía no lo he colocado. Entonces justamente voy a colocarle acá los terminales del DUT. Entonces voy a colocar que son los que van a salir, digamos, para conectar al elemento que estamos midiendo. Entonces lo voy a colocar acá primero. Entonces este lo voy a llamar DUT A. Y a este lo voy a llamar DUT B. ¿Listo? Y aquí, pues para recordar que este es un elemento externo también voy a ponerle nombre a los terminales del transformador. Es uno, este es otro. Entonces aquí le vamos a poner nombre transformador 1, transformador 2. Listo, entonces si contamos el número de conexiones que tenemos de nuestra plaquita, en nuestro output tendríamos 1, 2 del transformador, 3, 4, 5, 6 y 7 para eh, nuestros elementos que necesitamos colocar acá. Nos falta uno, ¿no? Que desde ayer les vengo preguntando cuál nos falta y ustedes no me han respondido. ¿Cuál es el octavo para que se llame objeto? Podríamos decir que es la Tierra, pero realmente la Tierra aquí es un nodo interno, que es para simulación. Esta Tierra externa sería la que se conecta a la Tierra del osciloscopio. En Proteus, el osciloscopio no tiene tierra porque la conecta internamente, la tierra de los canales la conecta internamente al nodo que ustedes denominan tierra. Aquí. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahora lo que nos falta es colocarlos, vamos a grabar, aquí. Lo que nos falta es colocar los elementos y configurar el osciloscopio para poder ver las curvas. Entonces vamos a ir nuevamente al modo de componentes para ver la lista de los dispositivos que tenemos ustedes ahí. Y vamos a ir colocando los diferentes diodos, ¿no? Entonces vamos en principio a colocar el mismo 1N4148, lo vamos a colocar de forma vertical, entonces para ello lo giramos. Y vamos a colocar un LED, por ejemplo, un LED rojo. Este es animado. Vamos a ver si aquí en Proteus sí nos aparece el elemento. Y de paso también no hemos colocado un Zener, ¿no? Entonces vamos a buscar acá, vamos a buscar algún Zener. Agregarle, vamos a trabajar con esos tres por ahora. Zener. Entonces vamos a colocar un Zener de, por ejemplo, ayer teníamos uno de 4.7.
Vamos a colocar en esta ocasión uno de 5.1. Noten el símbolo es diferente al de algunos textos. Entonces acá tenemos nuestras selecciones, la vamos a colocar. Aquí al ladito. Ustedes, por ejemplo, colocan el componente, pero no lo quieren invertir. Al darle clic derecho, les vuelven a aparecer las opciones de rotar también. Y ya lo tendríamos aquí rotado. Lo puedo mover un poco. Estoy acá. Y lo que voy a hacer entonces es simplemente unir todos estos elementos, que sería como si los tuviera conectados por el cátodo en el protoboard. Y los de acá arriba los voy a seleccionar. Esto es para simulación, no es que tenga que usar un switch en su montaje de prácticas, pero voy a colocar acá un switch que tenga 3 paticas por lo menos, o 4. Le doy nombre switch y aquí me aparecen lo busco en categoría de switches y relevos y me van a aparecer los diferentes tipos de switches que tenemos. Voy a ir a uno que se llama switch. Este digamos es uno que tiene doble polo, doble throw. Voy a ir a un switch rotatorio de, por ejemplo, 4 posiciones. Aunque tengo 3 elementos, pero voy a dejar uno disponible aquí. Voy a correr voy a seleccionar toda la zona del osciloscopio y la voy a correr un poco hacia la izquierda para colocar el switch rotatorio a este lado. Entonces, vengo aquí en componentes para este diseño y voy a colocar acá el switch rotatorio. Lo voy a girar hacia la izquierda y lo voy a colocar acá. Entonces, noten que lo que va a ocurrir es básicamente que voy a conectar los diferentes diodos a través de un switch en simulación. Y en este caso, el último no lo voy a utilizar. O es más, como referencia lo voy a utilizar para algún otro componente, por ejemplo, una resistencia, ¿no? Podemos colocar acá una resistencia de un K como un elemento de referencia. Y voy a unir esta resistencia nuevamente. Y el otro costado la voy a colocar aquí. Voy a mover todo el bloque del switch. Necesito acercarlo para poder trabajar acá. Recuerden que cuando yo selecciono mi cuadro verde puedo centrar mi pantalla. Listo. Y lo que voy a hacer es que necesito conectar obviamente cada uno de estos elementos al DUT. Entonces voy a generar acá, voy a terminarlo y voy a generar acá una etiqueta para, aquí irá el DUTA. Y acá irá el DUTB, la parte de abajo. Y no, que es como común, ¿no? Con esto recuerden que lo que estoy haciendo es conectar estos nodos a estos puntos, pero sin pasar por las conexiones reales que nos complicarían, nos intercarían un poco más nuestro diseño. Vamos a mover el switch. Para mover el switch muevo estos controles. Voy a dejar inicialmente en el primer diodo, en el M4148. Entonces ahí lo que estoy haciendo es conectar este DUTA y este DUTB a través del switch que está conectado al diodo de 2. Entonces tendría colocado este diodo 4148 acá y estaría listo para hacer las mediciones. Voy a dejar esta resistencia, es más, para hacerlo más interesante, voy a cambiar
voy a cambiar esta resistencia. Le hago clic derecho 2 veces por otro potenciómetro. El potenciómetro que teníamos acá, con el fin de que ustedes vean que cuando tengo una resistencia, digamos, variable, se puede ver también en la característica. Noten que para hacer una resistencia variable que es de 2 terminales con un dispositivo de 3 terminales, lo único que tengo que hacer es cortocircuitar pues uno de estos pines del extremo con el del centro, ¿no? Entonces ya tendría solamente dos terminales, el superior y el inferior, y en este caso lo vamos a dejar acá un valor de 10K y estaría variando en porcentajes o en pasos de un 1%, dado que la granularidad de este potenciómetro es 100, ¿de acuerdo? Creo que por acá. ¿Ya me están escuchando bien o no? Ustedes sí me escuchan bien, ¿verdad? Creo que alguien tenía problema. Me responden por el chat si estamos bien. Ok, listo. Gracias. Entonces seguimos. Bien, entonces repasemos. Tenemos acá un transformador. Tenemos que este diodo, cuando el potenciómetro, el jumper, perdón, está cerrado, no existe, está cortocircuitado. Vamos a ver el efecto más adelante cuando abramos el jumper. Tenemos esta resistencia variable, le dejamos una patica abierta. En la práctica, digamos, lo que yo haría, ahora que lo podemos editar acá en Proteus, no es bueno dejar patas o componentes abiertos aquí. Entonces lo conveniente sería más bien utilizar esta, como digamos el objetivo es utilizar la resistencia que hay entre este terminal y el medio, entonces lo más adecuado en nuestro caso sería hacer esto, para no dejar paticas abiertas. Entonces de esta manera me vuelve un elemento de dos terminales, este de aquí arriba y este de acá al medio, que está cortocircuitado con el extremo, en vez de dejar paticas abiertas, que se convierten como en elementos que captan señales del ambiente, como antenas, que suelen decir. Los valores que habíamos dicho para esto era 10K, me parece, que habíamos hecho un cálculo por ahí para limitar la corriente como unos 10 o 20 miliamperios en la práctica. Eso está ajustando los valores, esta resistencia también 10K. Cuando esta resistencia valga 10K, con esta me forman un divisor de un medio, o sea que el voltaje lo voy a tener de su valor pico. Este valor pico, recuerden ustedes que lo habíamos dejado indicando propiedades en casi 17 voltios, o sea que aquí voy a tener como 8 voltios máximo. Si quisieran más atenuación, pues simplemente manipular el valor de este potenciómetro. Pero el máximo que vamos a poder reducir es la mitad. Si llevamos el potenciómetro hacia arriba, lo que vamos a tener es un voltaje prácticamente grande hasta llegar al voltaje original. Y acá tenemos una resistencia de 1K para limitar la corriente en el elemento. No la vamos a utilizar como potenciómetro, sino que la dejamos en un socket físicamente para poderla cambiar, pero en un momento se debería dejar en ese valor. Y listo. Entonces, vamos a correr la simulación. Aquí tenemos conectado por ahora al diodo 2, al DOTA y al DOTB. Lo que va en la baquelita entonces es simplemente estos elementos que tenemos aquí. Y pues debe tener por lo menos 7 patitas, como mencionábamos, las que estamos mencionando acá, como tierra. Obviamente estos no son iguales, pero simplemente conviene tenerlos como dos conectores, pues para facilidad de conexionado. El nodo G y el diodo y el conector de UTA son el mismo punto eléctrico al igual que la tierra, pero pues tenemos dos alambres o dos cables para conectarlos al osciloscopio, la torre del osciloscopio y al elemento que queremos medir. Lo mismo pasa con X y DTV, son el mismo, pero se usan dos alambres diferentes, dos conectores diferentes para tener la facilidad, dado que este va al osciloscopio y este va al otro elemento, pero son eléctricamente el mismo punto. Por eso es que salen tantas
tantas conexiones cuando realmente eléctricamente son menos. Vamos a correr la simulación y vamos a configurar nuestro osciloscopio para saber qué necesitamos tener para que nuestro osciloscopio se vea como necesitamos. Bueno, este osciloscopio tiene 4 canales, vamos a apagar los que no necesitamos, que en este caso serían el canal C y el canal B. Entonces para apagarlo, pues le damos a off y desaparecen de la pantalla. Otra cosa muy importante es que el acople que vamos a usar en los canales que sí vamos a usar es acople DC, este ADC, este ADC. Vamos a poner las tierras en el mismo punto de referencia, que para este caso sería como la mitad de la pantalla. Entonces vamos a mover la tierra. Podemos moverlo estando en tierra del canal, que sería simplemente pasar a GND y movemos acá la tierra hasta el punto medio, por ejemplo, como es este. Y lo dejamos otra vez en DC y lo mismo hacemos para el canal A, que es el trazo amarillo, lo ponemos en tierra y lo llevamos acá al punto donde dejamos la otra más o menos. Lo volvemos a dejar en DC. Tenemos dos señales, tenemos escala de 5 voltios en cada caso. La del canal azul, recuerden que es la corriente, o sea que si necesitamos mayor sensibilidad, movemos la escala y nos quedan aquí básicamente el mismo tamaño, pero es porque uno está en 1 voltio y otro está en 5 voltios. Tengan en cuenta eso cuando están haciendo mediciones. Y vemos las dos señales que básicamente también veíamos ayer en LT Spice antes de que pusiéramos el modo XY. Modo XY significa que no vaya a haber tiempo en el eje horizontal, sino que el eje horizontal debería ser mi canal de voltaje. Ustedes observan el canal de voltaje, pues es el X que tengo conectado acá. O sea que yo aquí en el menú de osciloscopio lo que voy a poner de fuente de barrido horizontal no va a ser la señal interna de la rampa interna de barrido, sino va a ser el canal A, que es el voltaje. Entonces me voy para acá. Y aquí tengo esta curva. Aquí hay una curva ruidosa porque el Proteus, como les he dicho, no tiene mucha precisión en las simulaciones. Para ampliar este canal de voltaje, pues tengo que darle más sensibilidad aquí y tendríamos pues la curva del diodo con algo de ruido, pero tenemos un problema, no sale para el otro lado. ¿Por qué no sale para el otro lado? Porque acuérdense que el canal A debo invertirlo, entonces le doy inversión acá y ya tengo mi curva. ¿De acuerdo? Hay un menú que no aparece acá. En un osciloscopio real, para evitar estos dobles trazos, se le pone como una especie de filtro. No sé, no. Reclamo. Bueno, aquí tenemos esta sería la curva. Entonces, básicamente, si quisiéramos ver más sensibilidad en la corriente, pues deberíamos ampliar la corriente. Acá está el punto 5 voltios sobre una resistencia de 1K. Recuerden ustedes que lo que estamos midiendo en esta resistencia. Y tenemos el canal de voltaje. Recuerden que el 0, como estamos viendo DC, el 0 nos sale pues más o menos en la mitad de la pantalla. Si tuviéramos canal AC, no veríamos como que bien la forma de onda, por eso lo usamos acá en DC. Vamos a poner el trigger AC, vamos a poner el canal AC. Es el mismo, pero vamos a cambiar el nivel de trigger, no nos sale. Pero bueno, de todos modos la forma correcta es dejarlo acá en DC. No jugar mucho con el trigger, y acá tenemos la curva. Hay un ruido que obedece que digamos, la simulación, una de las, como le estoy yendo y viniendo en esta forma de ondación, entonces nos va a dar algún retorno por un punto
desde este punto a este punto, no va a pasar por acá como si se saltara algunos puntos de la simulación. Esta simulación es sencilla, solo tenemos una carga de CPU de unos de 10%, pero en circuitos más complejos puede llegar a un 60, 70, 80%, por eso se consume toda la memoria del equipo y es mejor utilizar esta aplicación sola, sin otro programa corriendo. Bueno, ese es nuestro diodo. Entonces, noten que si nos vamos al elemento de referencia que es la resistencia, vemos esto, ustedes aprecian acá. Aquí está la sensibilidad de la corriente para variar la pendiente y aquí vemos dónde está el cero, ¿no? Aquí vemos dónde está el cero de la curva. Si yo cambio mi resistencia, pues lo que va a cambiar es la pendiente ahí. Ahí le estoy haciendo casi que un cortocircuito. Noten que cuando la llevo aquí es un cortocircuito. Entonces queda vertical. Y cuando la llevo para el otro lado, pues no va a llegar a circuito abierto porque es un valor de 10K. A ver, y la tengo allí. Pero si la dejara llegar hasta los gigs, los gigas o los megas, entonces pues la vería horizontal. Aquí botando alrededor de cero. Aquí pueden ubicar ustedes el punto de cero en la cuadrícula de su osciloscopio. Y nos vamos a ir a otros diodos, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que también podemos ver aquí, vamos a volver a nuestro diodo 94148. Acá lo tenemos. Es que el voltaje acá está muy bajito y no estamos viendo el voltaje de ruptura, ¿no? Entonces, para subir el voltaje tenemos que hacer que este cursor vaya para arriba, o sea, para que esta resistencia no aparezca. Y con eso estamos teniendo ya un voltaje más grande. Si cambiamos la sensibilidad de voltaje acá, en el eje horizontal, deberíamos estar en capacidad de ver el voltaje de ruptura del seno, ¿no? Es raro. Una corriente, tenemos una corriente alta, pero no estamos viendo acá el voltaje seno. Si nosotros miramos la escala de voltaje, entonces noten que como estamos en la escala de 1 voltio, el cero, recuerden ustedes que estaba por acá, este es un 0,7, que es el que nos muestra más o menos la curva del diodo. Tendríamos en inverso 1, 2, 3, 4, pero este es un seno de 5,1, entonces por eso no estamos viendo la curva. Entonces vamos a cambiar este seno de 5,1, no lo estamos pudiendo ver acá. Vamos a colocar un nuevo seno aquí. Melvin Seno, recuerden ustedes que fue quien descubrió este tipo de efecto y este tipo de diodos. Vamos a colocar un Zener, por ejemplo, de 3,9 para ver el efecto un poquito más centrado en la pantalla. Entonces este es mi Zener de 3,9. Lo voy a colocar aquí. Recuerden que pues básicamente lo que hacemos es conectarlo a nuestro switch RFID. Aquí, hace un instante no estaba viendo el Zener, así que bueno, vamos a correr la simulación otra vez. Entonces acá vemos el efecto del Zener. Esta es la conducción en directo. En el osciloscopio real no ven estos trazos repetidos, pero acá se ve el efecto. Sí. Este es el cero, menos de 1 voltio es el voltaje de conducción en directo que tenemos acá. Y acá tendríamos -1, -2, -3, este sería -4, no alcanza a llegar a -4, y acá tendríamos el efecto seno. Alrededor de 3,9, como nos dice el fabricante. Listo, podemos aquí ver también el LED. En el LED vemos que efectivamente este es un LED
rojo, acá no se ve encendido, la corriente tal vez es muy pequeña para que lo veamos encendido, pero igual vemos que en la curva sí aparece acá un valor que este es el 0. Vamos acá. Recuerden que para ver el 0, para saber dónde está el 0, ¿qué tendría que hacer? ¿Quién me cuenta por el chat? Para saber dónde está el 0. Si no muestra la curva azul es porque apagó el canal que no era. Recuerden que la curva amarilla es el canal A, la curva azul es el canal B. Para yo saber dónde está el 0, simplemente debo colocar en 0 el canal de voltaje, ¿no? Me sale la línea vertical donde está el 0. Y para saber dónde está el 0 de corriente, pues hago lo mismo, coloco en 0 el canal de voltaje. A ver, aquí se me metió esta cosa. Debería mostrarme la línea horizontal para ver qué está haciendo. Cuando coloco en 0 es mejor como definir. Pero básicamente acá tengo el punto de 0 voltios. Recuerden dónde está. Entonces veo que el voltaje, aquí está el 0, el voltaje de este LED, que es lo que estoy mirando en este momento, el LED rojo, es de aproximadamente 2.3, 2.2 voltios. Debería ser 1.8, pero para corrientes más pequeñas. Pero en este caso el voltaje es este. Yo puedo verificar ese voltaje porque ese parámetro es editable aquí en propiedades. Aquí que me muestra 10.2. Pero realmente un Zener empezaría, un Zener de color rojo, ya este dato es editable, no es el real, el correcto. Debería ser 1.8 para una corriente de unos 5 miliamperios. Full drive current. Entonces, acá tendría esto más o menos, ¿no? Entonces está aquí, tengo uno menos de, aquí está como en 2, realmente. La curva empieza antes de 2. Y aquí se modela el efecto de ruptura en inverso, ¿no? El efecto de ruptura en inverso me muestra que eso ocurre como en 4 voltios más o menos. Pero está aquí, 1, 2, 3, 4 voltios. Ese parámetro no recuerdo si está aquí editable, tal vez sí. Breakdown voltage, sí, aquí está. Breakdown voltage 4 voltios. Lo pueden editar, pero en un video real, pues obviamente no lo pueden editar, hay que medirlo. Pero no suele ser 4, es como unos 6 más o menos, estando recuerdo. Igual eso lo van a encontrar ustedes en el laboratorio, ese es el propósito de que hagan la práctica, de que vayan tomando notas en sus cuadernos de lo que son los voltajes en la presentación, lo que es real, porque no aparece lo mismo, que porque este voltaje es editable, yo le puedo poner lo que sea, pero en un video real pues no es así. Bien. Entonces hemos visto elementos característicos, el LED con sus voltajes de directo de conducción en la corriente de full drive, el 1N4148, que es el diodo de referencia. Y vamos a ver el efecto de este diodito que estamos agregando y que no aparece en los libros. Entonces vamos a hacer un barrido aquí por todos los elementos. Empecemos con este, el 1N4148. Aquí vemos la curva. El diodo, el cero está aquí. Aquí vemos el LED con casi 2 voltios de encendido y con 4 voltios de voltaje ruptura en inverso. Aquí vemos el Zener
que tiene pues en la parte directa un diodo normal, menos de 1 voltio en conducción, y en la parte inversa tiene casi 4 voltios, 3,9 acá de conducción. Como vemos es menos pendiente esta curva, tiene más resistencia en la parte de conducción inversa que esta, tiene menos resistencia en directo. Y tenemos la resistencia, ¿no? La resistencia que es yo le cambio el valor de la resistencia en la que es como un elemento para, digamos, para calibrar el funcionamiento. También se pueden colocar otros elementos, ¿no? Si yo coloco, por ejemplo, un condensador, recuerden que las curvas o una inductancia, podemos quitar este diodo y voy a colocar un condensador para el capacitor. Voy a colocar un micro o 0.1 micro. Alguien me va a preguntar algo. Bien, entonces vamos a ver la característica, vamos a ver qué obtenemos cuando ponemos aquí nuestro condensador. Es un condensador, sí, como le puse la U de micro, entonces me quedó muy grande. Entonces aquí vemos que nos da, vamos a disminuir la parte del voltaje, nos da como una elipse, ¿no? Entonces así sabemos cuáles de los elementos son capacitivos. De hecho, esta elipse debería tener cierta inclinación, pero el capacitante es muy pequeño. Vamos a poner un micro a ver qué nos sale 10 veces más. Entonces aquí vemos cambiando las escalas de voltaje que la firma. Necesito, y si coloco una inductancia, pues igual también me aparece de otra forma, la pueden hacer, la pueden experimentar ustedes. Vamos a retornar al diodo. Bueno, vamos a colocar ahora un 4004. A ver qué notan ustedes de diferencia. Este es un diodo rectificador normal de silicio. Hemos movido aquí la sensibilidad de corriente y la de voltaje. Bueno, esta curva nos sale muy ruidosa, pero vemos que básicamente colocamos en 0.5. Acá tenemos el comportamiento del diodo. Repito, ustedes en el laboratorio de la simulación ruidosa. Y para mostrarles el efecto del diodo que colocamos aquí, recuerden que este LED tiene un voltaje de ruptura, ustedes lo pueden apreciar ahí, debido a que estamos permitiendo los voltajes negativos. Pero cuando yo deshabilito este jumper, recuerden lo que pasa. Entonces ya no van a poder fluir corrientes en sentido inverso, solo van a poder fluir en sentido directo, y entonces estoy viendo el comportamiento solamente en directo para proteger, por ejemplo, el LED para que no se me vaya a quemar. Entonces, en el caso cuando vayamos a ver transistores que necesitemos solo voltajes positivos, lo que tengo que hacer es mover este jumper para que solo me salga la parte positiva. Entonces el efecto de este diodo es que me limita la corriente solo a un sentido, y por ende cuando no está activo el diodo, la corriente puede fluir en ambos sentidos, a través del jumper, pero cuando está activo el diodo, solo puede fluir en un sentido desde el 0. Aquí tengo
el valor. Aquí está casi en 2 voltios, como ustedes pueden ver. Aquí tengo escala de 0,5, aquí está el 0. Donde empieza la curva es el 0 para el diodo. Y ese es el efecto entonces de este diodo que tenemos acá. Proteger elementos que no soporten voltajes negativos o que no quieran, no interese ver la parte negativa, entonces lo dejo activo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Bueno, entonces este es nuestro Octopus aquí con Proteus, a diferencia del Spice. Esta simulación es un poco más dinámica, representa más los cambios reales de poder mover el potenciómetro y ver lo que pasa con los valores. Acá tengo máximo voltaje. Vamos a ver también el efecto de este potenciómetro de limitación de voltaje aquí en la curva. Noten que eh, cuando yo coloco esto acá, vamos a ver, cambiar la sensibilidad para que me puedan ver mejor. Entonces cuando yo empiezo a mover este potenciómetro, noten que se limita el tamaño del voltaje y por ende de la corriente del circuito que estoy colocando. A veces se puede limitar tanto que tal vez no veamos el efecto negativo. Noten que aquí cuando esta resistencia se hace más grande, esta en serie, este voltaje aquí está disminuyendo y por ello aquí la corriente no aumenta tanto porque hay menor voltaje. Cuando empiezo otra vez a aumentar el voltaje, vemos que la corriente, tanto en directo como en inverso, sube. Entonces aquí estamos viendo el efecto de este potenciómetro que también, pues al limitar el voltaje, también está limitando la corriente a través de esta resistencia fija de 1K y nos sirve para proteger elementos que no soporten mucha corriente y nos interesa ver la curva, pero sin dañar el elemento, entonces manipulamos el voltaje. Si no queremos limitación, entonces llevamos este potenciómetro a 0, o sea, todo el cursor va para arriba y ahí tendremos el máximo voltaje dado por esta fuente que es un transformador realmente. Y listo. Ese es entonces nuestro famoso Octopus en operación en simulación de Proteus, que pues involucra como los elementos más cercanos a la realidad en su comportamiento, más no en su precisión, porque recuerden que las simulaciones de Proteus no son tan precisas como las de LT Spice o cualquier otro Spice, en donde no interesa tanto el show, sino la precisión de los cálculos. Aquí interesa más la parte interactiva, la simulación interactiva, que yo pueda ver cómo cambian las cosas en mis voltajes y corrientes a través de osciloscopios o multímetros. Cuando cambio parámetros dinámicamente o interactivamente en la simulación. Espero entonces por favor hagan esto mismo, coloquen acá muchos otros elementos en la práctica real. Recuerden que al tener este Octopus pues se facilita mucho sacar las curvas, simplemente cambiar los elementos y ir mirando las curvas, mirar los puntos importantes, voltajes de ruptura, corrientes para voltajes de referencia, por ejemplo cada diodo cuando tiene 0,7, el diodo. Aquí no pusimos un diodo Schottky finalmente, pero podemos colocarlo. Vamos a borrar este objeto y vamos a colocar un diodo Schottky. Aquí lo teníamos. Schottky. Un diodo de, por ejemplo, 15 voltios. Lo vamos a girar para colocarlo en su polarización de referencia.
y vamos a correr la simulación. Vamos a seleccionarlo acá con el switch aquí para seleccionar este elemento. Y acá tenemos, recuerden que el 0, acordémonos dónde está el 0. El 0 está acá en este punto. Y pues al activar la simulación, estamos en escala de 1 voltio aquí en el horizontal y nos da un voltaje. Aquí no se aprecia mucho ese voltaje. Realmente porque hay muchas curvas, el barrido de las curvas es más grande. Pero podríamos verificar el voltaje Schottky. Vamos a ver, esto no nos deja editar, a diferencia del LED, no nos deja editar los parámetros, porque él utiliza una librería Spice para el diodo, y ahí se toman los parámetros. Lo que nos permite modificar es el tipo de montaje que tenemos acá, que es como montaje superficial, surface mount, para este elemento. Tenemos el 0 aquí, en este punto, y pues no nos muestra que sea 0,2 o 0,3, ¿no? Aparentemente. Pero pues, como les digo, pues es un problema básicamente de simulación de Proteus, de los modelos, que no son tan precisos, pero en escala de 1 voltio esto debería ser 0,2, 0,3, o sea que este punto debería estar por acá donde tengo el cursor y no donde está actualmente. No, mucho más atrás. El voltaje de ruptura también deberíamos alcanzarlo a ver, pero no aparece aquí porque supuestamente era un voltaje bajo, pero tal vez no alcanzamos a generarlo con este valor de transformador. Vamos a ver qué pasa si le ponemos solamente la parte positiva. Ahí tenemos el 0, ¿dónde está? Y como vemos ahí está como en 0,8, 0,7, que no se compadece mucho con el de diodo Schottky real. Y para compararlo con un diodo, digamos, acuérdense que el Zener, para el Zener tiene un voltaje directo que viene siendo, acá nos da apenas un poco mayor que el del Schottky, pero es mucho mayor. 0,708 y el Schottky debe estar 0,203. Entonces, este diodo de Schottky no nos está funcionando bien. Ya ustedes pueden verificar por su cuenta si al tomar otro diodo Schottky les va a funcionar mejor, pero recuerden pues que los parámetros de los diodos deben ser familiares para ustedes: voltajes de ruptura, voltajes de encendido de conducción que se especifican para ciertas corrientes, deben tener noción de cuáles son esas corrientes. Un diodo que tiene 0,7 con 5 miliamperios tendrá casi 1 voltio con 500 miliamperios, entonces deben entender y adecuar eso a sus condiciones de trabajo en los circuitos. Bueno, ¿hay alguna pregunta ahí, por favor? ¿Entiende cómo usamos Proteus para modelar nuestro Octopus y para qué sirve el Octopus? Para ver las curvas. Vimos que, por ejemplo, se puede identificar un condensador también, puede identificar si un diodo está bueno o no. Vimos la resistencia, cómo se aprecia, una resistencia muy pequeña, una resistencia muy grande. Entonces, el Octopus realmente es un circuito muy útil que conviene tener a la mano para hacer diferentes tipos de experimentos y verificaciones en circuitos reales. Y por ello es importante pues, que lo tengamos como un circuito fijo, en un montaje PCB funcional, que se verifique que esté bien y que nos sirva pues para todos los circuitos de la vida práctica. ¿Alguna pregunta?
todos pudieron hacer la simulación, le salió. Juan Camilo logró arreglar el problema. Eh, Sí, señor, sí pude arreglarlo. ok, ahora sí escuché el audio. ¿Qué otro nombre tiene el Octopus? Pues se consigue, normalmente se llama Octopus. Hay varios montajes en internet, el pulpo o trazador de curvas Octopus. Vamos a mirar aquí a ver si de pronto nos sale. De referencia. Aquí nos sale, por ejemplo, este Nuts and Bolts, un magazine, pero esto es otra cosa, creo. No, aquí está. Tiene 7 terminales. Aquí el ground. Este ground este es el ground como de AC, digamos, del transformador, y este es el ground que va a la tierra del mismo Black Probe del telescopio. O sea que Black Probe y Red Probe son los del DUT y este vertical y horizontal son los del GNS de los telescopios. Los de los telescopios. Ese es el mismo traje. Explicaciones. Aquí creo que lo hacen como digital, me parece. Entonces, como algo así.